Muy buenos días, el tema de hoy es obediencia a Dios sobre todo. Vamos al libro de Gálatas capítulo 1 verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Agradar a Dios, como el apóstol Pablo se expresa en el cual él da a entender un evangelio puro, sin mancha, un evangelio en el cual fue revelado directamente por el Espíritu Santo, un evangelio en el cual él tuvo conocimiento y entendimiento que no lo tenía antes, porque antes la palabra de Dios él la conocía y la entendía, pero no había revelación, no había discernimiento en la palabra. Pero a raíz del encuentro que él tuvo con Jesús hubo un cambio sobrenatural en el apóstol Pablo, en el cual antes era Saulo de Tarso, pero después de esta conversión el Señor lo usa sobrenaturalmente con revelación, conocimiento e entendimiento de las Escrituras. Entonces ya no sabía solamente letra, palabra, no, tenía revelación, entendimiento y discernimiento a través de las Escrituras y a través de la palabra. Y cómo él habla esa palabra con denuedo, cómo les expresa a los Gálatas cuando eran, dice el Gálatas, insensatos, los cuales vivían en pecado, en la pornografía, la inmoralidad, en la inmundicia sexual vivían ellos, en la cual el apóstol Pablo lo lleva con una confrontación acorde a la palabra, pero sobre todo sin importar si les agradaba o no lo que él decía, porque obviamente él no estaba esperando agradarle a los hombres, sino llevar un mensaje de cambio y transformación al pueblo de Galacia, en el cual les quería dar a entender que ellos tenían que convertirse en el Señor de todo corazón, pero no seguir filosofías humanas, no seguir al hombre, sino seguir por la palabra de Dios lo que el Señor le quería dar a entender y conocer. De pronto hay personas que usted y yo hemos conocido, o de pronto nos ha pasado a usted y a mí, en lo cual no le creemos a una persona que viene y nos habla de la palabra de Dios. Eso es puro cuento, siempre dice lo mismo. Cuando hay personas que uno le habla que la venida de Jesús está cerca, sí, todos dicen lo mismo, que usted tiene un gran llamado en las cosas de Dios, como evangelista, o como misionero, o como profeta. Sí, a mí siempre me dicen eso, a mí ya me han dicho eso. O sea, no creen en lo que uno les dice que Dios ha hablado. Pero cuando uno les da la palabra y les dice que los confronta con la palabra, tampoco les gusta. O sea, no creen en cosas que muchas veces Dios nos manda a decir. Pero lo importante para usted y para mí es que usted y yo cumplamos la función por la cual hemos sido enviados. Si Dios nos manda a llevar un mensaje, hagámoslo. Eso fue lo que Dios mandó al apóstol Pablo, a llevar un mensaje, no agradarle a los hombres. Por eso él lo dice, que si él le agradara a los hombres, no le agradaría a Dios. Por eso es más importante que usted y yo le agrademos a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, que le agrademos a Dios. Pero igualmente que no esperemos dádivas del hombre, que no esperemos agradarle al hombre. No, es preferible agradarle primeramente a Dios. Porque le aseguro a usted que si usted y yo le agradamos a Dios, le agradaremos a todas las personas que el Señor tenga dispuestas para llevar un mensaje. Por eso aquí el apóstol Pablo nos enseña a usted y a mí en el cual primeramente debemos es agradarle a Dios, en agradarle al Señor, porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, o es que intento agradar a los hombres. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo, sino un siervo de hombres. Aquí el apóstol Pablo es dando a entender al que debemos de obedecer sobre todo es a Dios, para no convertirnos en siervos de los hombres. Pero si a tu hermano le molesta algo que tú haces o algo que tienes que decir y eso le hace a él pecar, aunque eso que tú uses o tienes no sea pecado, lo mejor es que no le hagas o uses dicha cosa delante de él para ayudar a tu hermano que se salve, ya que es débil en la fe. Es importante que usted y yo primeramente oremos y le pidamos al Señor ese entendimiento, discernimiento, revelación, pero también esa convicción para hablar la palabra con denuedo. Que cuando hablemos la palabra con denuedo, esa persona tenga un cambio radical. Pero hay veces intentamos dar palabra a personas testarudas, necias, personas que tienen su mente entenebrecida, pero es porque muchas veces no hemos entrado en oración y clamor y pedirle al Señor que primeramente Él abra el entendimiento a esa persona para que la palabra que llevemos sea de su agrado. Entonces muchas veces entramos a personas que realmente no nos reciben y peor aún, nos tratan mal o muchas veces nos pueden inclusive apedrear o tratar de sacarnos a empujones. Por eso es importante entender lo que el apóstol Pablo nos habla, porque él dice ahí en la palabra, el apóstol Pablo conoció la verdad y la verdad lo libertó a él, abandonó toda religiosidad.
Hoy lo oro y le pido al Señor que usted y yo no seamos personas religiosas. Cuando usted y yo nos convertimos en personas religiosas, queremos agradarle al hombre y no a Dios. Entonces predicamos una palabra que le caiga bien a esa persona, que no se sienta mal, que no se sienta incómoda. Bueno, de pronto esta palabra de pronto démosla a esa persona para por lo menos decirle que Dios lo ama, que Dios lo quiere. No, hay personas que predican un evangelio muy light. Un evangelio en el cual la persona no hay ningún cambio de transformación. Usted y yo debemos predicar un evangelio en el cual el Señor nos haya primeramente confrontado a usted y a mí para poder llevar una palabra de cambio y transformación a otra persona. Que esa palabra cumpla la función por la cual es enviada. Que esa palabra llegue primeramente a nuestro corazón para poder llevar otra palabra a esa persona y que llegue directamente al corazón de esa persona. Por eso es tan importante que ustedes y yo estemos dispuestos primeramente a agradar a Dios. Segundo, que confesemos lo que el Señor ha hecho en usted y en mí. ¿Qué cambios el Señor ha hecho en su vida? Pues busco agradar el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando usted y yo intentamos agradarle al hombre, no somos siervos de Cristo, somos siervos del hombre y esperamos dádivas del hombre, esperamos el favor del hombre y no esperamos el favor de Dios. Hoy le pido al Señor que usted y yo primeramente seamos cambios, seamos esos agentes de cambio para otra persona, pero que el Señor haya cambiado aún muchas cosas en nuestra vida. Nosotros somos un edificio en construcción y como edificio en construcción día a día el Señor nos viene cambiando y transformando, y a medida que el Señor va cambiando y transformando, así mismo coloca personas en nuestro entorno, personas por las cuales debemos orar o predicar o llevar una palabra o un mensaje. ¿Para qué? Para que el Señor ha venido cambiando y transformando en usted y en mí, podamos eso mismo transmitir a otra persona y que esa persona venga a tener un cambio, un arrepentimiento genuino en su vida y en su corazón. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos agentes de cambio, que no pretendamos agradarle al hombre por encima de Dios. No, que primeramente le agrademos a Dios. Como dice el apóstol Pedro, dice que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es precisamente por eso, porque cuando usted y yo pretendemos agradarle al hombre, entonces obedecemos al hombre antes que a Dios. Y hay mensajes que el Señor nos coloca para llevarle a una persona, pero cuando pretendemos agradarle a esa persona, no llevamos el mensaje tal cual como el Señor nos lo dio para darle a esa persona, sino damos un mensaje a medias. O muchas veces no damos el mensaje esperando agradarle a esa persona, que esa persona se sienta bien y cómoda en lo que está, y muchas veces está en el pecado, la inmoralidad, la inmundicia, y esa persona de pronto está esperando una palabra de confrontación para que haya un cambio en su vida. Por eso usted y yo debemos entrar en esos tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Esos tiempos de intimidad donde usted y yo encontramos la revelación de la palabra, el entendimiento de la palabra. Pero pedirle al Señor, abre mi mente, abre mi corazón al entendimiento de las Escrituras, que tu Escritura, tu palabra sea revelada a mi vida, a mi corazón. Ayúdame, Señor, a comprender, a entender, a discernir, a interpretar lo que tú me quieres hablar a través de esta palabra, a través de este texto, a través de este libro, a través de este capítulo, pero que no sea yo entendiéndolo en mi humanidad, que seas tú revelándomelo a través del poder del Espíritu de Dios, que se corran las vendas y los velos en mi mente, en mis ojos, en mis oídos y en mi corazón, para que pueda tu palabra llegar viva, clara y concisa, para que yo la comprenda, la entienda, la discierna, la interprete, la aplique, la pueda poner por obra primeramente en mí, y ahí sí poderle llevar el mensaje a otra persona. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos agentes de cambio en el cual primeramente le agrademos a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, le agrademos a Dios. Cuando usted y yo le agradamos a Dios, le aseguro que el Señor nos dará la victoria en todo, porque muchas personas dicen que la sombra de Pedro sanaba. No, era el Espíritu de Dios que se movía sobre Pedro, y como estaba el Espíritu de Dios sobre Pedro, era el mismo Espíritu de Dios obrando sobre y a través y alrededor de Pedro. Entonces muchas personas dicen, no, es que de pronto la ropa de Pedro, es que la ropa... No, es el Espíritu de Dios que se movía en él. Es como cuando la mujer samaritana tocó a Jesús. Cuando esa mujer tocó a Jesús, dice que el borde de su manto, cuando esa mujer del flujo de sangre, cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús, el Espíritu de Dios que se movió en plenitud a través de Jesús, automáticamente sanó a esta mujer del flujo de sangre. Hoy le pido al Señor que el Espíritu de Dios se mueva en plenitud en usted y en mí, para que el mismo Espíritu sea obrando sobre y a través de nuestras vidas con esos milagros y prodigios, porque le agradamos a Dios antes que a los hombres, en Cristo Jesús. Amén.